Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a este capítulo número 2 de su programa de formación en atención prehospitalaria básica. En esta ocasión hablaremos sobre seguridad y bienestar del personal. Mi nombre es Luis Méndez. Bienvenidos. A manera de introducción, para cuidar de otros debemos de cuidar primero de nosotros mismos. El entrenamiento del profesional de atención prehospitalaria incluye el reconocimiento de peligros para la salud, seguridad y bienestar. Aspectos como el descuido personal, amenazas ambientales, de origen humano, estrés físico y mental son aspectos que todo el tiempo debe estar reconociendo el profesional de atención prehospitalaria. Ahora, salud y bienestar general. El bienestar va más allá de la prevención de enfermedades. Es un estado de completo confort mental, físico y social. Como proveedor de cuidados de la salud, usted debe de moldear una vida de salud y bienestar. Un estado de bienestar debe crearse en el trabajo con la protección de enfermedades transmisibles y los peligros en la escena. En el hogar, manteniendo una dieta saludable lo más posible, suficientes horas de sueño, abstenerse de consumo de tabaco y alcohol excesivo y tomarse tiempo para relajarse. Ahora, los profesionales de atención prehospitalaria generalmente son llamados a trabajar en circunstancias que provocan estrés, tanto agudo como acumulado. Como proveedor de atención prehospitalaria, su papel es 1. Estar preparado. 2. Anticipar los recursos necesarios que pueda llegar a necesitar. 3. Un buen control de la escena. 4. La atención del paciente. La actitud tranquila con la que aborda la escena ayudará a calmar al paciente, los miembros de la familia, los espectadores. Como bienestar y manejo del estrés, el estrés físico prolongado puede drenar al cuerpo de sus reservas, agotar nutrientes claves, mantener a la persona debilitada, se vuelve más susceptible a enfermedades. Y es importante entender cómo el estrés lo afecta fisiológica, física y psicológicamente, y esto puede ayudarlo a controlar sus reacciones, minimizar el efecto del estrés. Sin importar cuán estresante sea la situación, usted debe de enfocarse en lo siguiente en este orden. 1. La seguridad del personal. 2. La seguridad de la escena, incluyendo la seguridad de otros. Y 3. Manteniendo la atención del paciente en todo momento. Existen estrategias para controlar el estrés. El manejo del estrés se refiere a tácticas que han demostrado aliviar o eliminar las reacciones al estrés. Estas pueden involucrar cambiar algunos hábitos, cambiar de actitud, mantener la perseverancia. Algunas estrategias para manejar el estrés pueden ser minimizar o eliminar los factores estresantes tanto como sea posible. A veces no es posible al 100%, pero sí disminuir aquellos factores en mayor medida de lo posible. Cambiar de compañeros para evitar una conducta negativa o hostil, cambiar las horas de trabajo, cambiar de entorno de trabajo incluso, reducir las horas extra, cambiar su actitud sobre el factor estresante. Hay ocasiones en donde probablemente no podremos eliminarlo, pero bueno, podremos llegar a aceptarlo. Hablar sobre sus sentimientos con la gente en que confía, si hay estrés, si hay frustración. Todo el tiempo los proveedores de atención prehospitalaria están lidiando con este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante saber comunicar, desahogarse con gente de su entera confianza. Algunos otros aspectos son buscar orientación profesional, de ser necesario, no obsesionarse con situaciones frustrantes que no es capaz de cambiar, como alcohólicos con recaídas, transferencias en asilos de ancianos. Enfóquese en administrar una atención de calidad en todo momento. Trate de adoptar una perspectiva relajada y filosófica. Expandir un sistema de apoyo emocional más allá de sus compañeros de trabajo, desarrollar amigos e intereses fuera de los servicios de emergencias, minimizar la respuesta física al estrés usando varias técnicas como por ejemplo estiramientos periódicos, práctica de yoga, controlar la respiración de manera lenta y profunda, ejercicio físico regular, unos 150 minutos por semana, incluyendo esfuerzo cardiovascular, relajación muscular progresiva, practicar meditación, ingesta limitada de cafeína, alcohol y tabaco definitivamente aminora el estrés que pudiera llegar a presentarse. En cuanto a la nutrición, bueno, las tres fuentes de energía de su cuerpo son carbohidratos, grasas y proteínas. Estas son consumidas en mayores cantidades durante el estrés, particularmente si hay actividad física involucrada. Para desempeñarse de forma eficiente debe ingerir alimentos nutritivos. La comida es el combustible que hace que funcione su cuerpo. También limitar el consumo de azúcares, grasas, sodio y alcohol. Los carbohidratos complejos están clasificados junto a los azúcares simples por su capacidad para producir energía.
Los carbohidratos complejos, como la pasta, arroz y vegetales, están entre las fuentes más confiables para producción de energía a largo plazo. Las grasas son fácilmente convertidas en energía, pero su consumo excesivo puede causar obesidad, enfermedad cardíaca y algunos otros problemas de salud a largo plazo. El ejercicio y la relajación. El ejercicio de manera regular mejorará los beneficios de mantener una buena nutrición e hidratación adecuada. Cuando se está en buena condición física, puede manejar el estrés de forma más sencilla. El ejercicio lo ayudará a mantener la fuerza para levantar a pacientes y equipo pesado. Mantener horas de sueño adecuadas, deben ser regulares y no interrumpidas. Limitar ingesta de cafeína, alcohol y consumo de tabaco para poder aprovechar al máximo las horas de sueño. 8 horas seguidas de sueño puede no ser posible, y más en los horarios que se suelen manejar los servicios de emergencia, pero a veces 3 episodios de sueño de 2 a 3 horas cada uno pueden tener efectos similares. El ejercicio de manera rutinaria promoverá la fatiga necesaria para un mejor descanso durante las horas de sueño. La prevención de enfermedades, hay que conocer el historial de la salud de familia. Los factores hereditarios de salud más comunes son las enfermedades cardíacas y cáncer. Comparte esta información con su médico personal. El estilo de vida se puede ajustar de ser necesario para ayudar a prevenir enfermedades. Balancear entre trabajo, familia, salud, cuando sea posible. Alterne sus horarios para darse tiempo libre, salir de vacaciones, y si en algún momento siente que el estrés es más de lo que puede manejar, busque ayuda. Enfermedades infectocontagiosas. Una enfermedad infecciosa es causada por organismos dañinos dentro del cuerpo. Una enfermedad transmisible puede ser propagada de una persona a otra o de una especie a otra. El riesgo de infección se puede minimizar, como a través de inmunizaciones, vacunas, a través de técnicas de protección personal, lavarse las manos, y cuando se toman estas medidas de protección, el riesgo de los proveedores de atención prehospitalaria de contraer una enfermedad es insignificante, es muy mínimo. Vías de transmisión. La transmisión es la forma en la que una enfermedad infecciosa es propagada. Puede ser por contacto directo, algunos patógenos transmitidos por la sangre. Puede ser a través de contacto indirecto, como agujas, por ejemplo. Puede ser transmisión por aire, a través de estornudo, secreciones. A través de transmisión por comida, como por ejemplo alimentos en mal estado, comida contaminada. Y bueno, la reducción del riesgo y prevención de enfermedades infecciosas y transmisibles. Todos los proveedores de atención prehospitalaria se entrenan en el manejo de patógenos transmitidos por sangre. Los centros de control de enfermedades han desarrollado precauciones estándar con respecto al equipo de protección personal, el entorno de atención del paciente y las circunstancias especiales. La higiene de manos apropiada. Esta es la forma más simple pero más efectiva de controlar la transmisión de enfermedades. Lávese las manos antes y después de tener contacto con el paciente, incluso aún si usted usó guantes. Si no hay agua potable, use un sustituto de lavado de manos sin agua, como por ejemplo clorexidina, alcohol en gel, etcétera. Guantes. Use guantes si hay cualquier posibilidad de exposición a sangre y a fluidos corporales. Los guantes de vinilo, nitrilo y látex son una protección efectiva. Use los guantes de alta protección cuando limpie la ambulancia y cambie los guantes entre pacientes para evitar las infecciones cruzadas. Esto significa que si yo atiendo a un paciente con una enfermedad transmisible, mis guantes se impregnaron probablemente de ese agente, y atender a un segundo paciente con los mismos guantes implicaría entonces migrar la enfermedad del paciente 1 al paciente 2. Quitarse los guantes requiere de una técnica especial para evitar contaminarse. Los materiales en la parte externa de los guantes se le explicará más adelante. La protección ocular y protección facial. Bueno, la protección ocular resguarda de salpicaduras de sangre. Los lentes de prescripción no son adecuados usualmente porque dejan mucho espacio libre para poderse contaminar. Los visores o protectores faciales definitivamente son mejores y brindan un mayor nivel de protección. En cuanto a las batas, una bata otorga protección contra salpicaduras de sangre. Una bata puede no ser práctica en muchas situaciones, incluso puede representar un riesgo de lesión. Por lo tanto, identificar el mejor escenario para el uso de las batas es indispensable. Mascarillas, respiradores y dispositivos de barrera. Use una mascarilla quirúrgica estándar ante salpicaduras de fluidos. Colóquese una mascarilla quirúrgica en el paciente con una enfermedad transmisible.
una mascarilla con respirador para polvos si la enfermedad es de tipo tuberculosis o altamente infecciosa. Y cuando realice reanimación artificial, use una mascarilla de bolsillo, una mascarilla con dispositivo, una bolsa válvula mascarilla. Y cuando un paciente se encuentra infectado, use una mascarilla de bolsillo, una bolsa válvula mascarilla y disponga estos dispositivos de acuerdo con las guías locales. Algunos dispositivos pasarán por un proceso de descontaminación y para reutilizarse posteriormente, y algunos otros servicios, de acuerdo a su política, bueno, lo mantendrán desechado. Eliminación adecuada de objetos punzocortantes. Es importante que el proveedor de atención prehospitalaria conozca sobre el desecho apropiado de objetos cortantes. No los vuelva a tapar, rompa o doble las agujas. Coloque los objetos cortantes usados en un contenedor aprobado, cerrado y rígido. Responsabilidades del empleador. Al estar expuesto a una enfermedad transmisible, este se considera un riesgo de trabajo. Siga las guías OSHA y otras guías y estándares nacionales para reducir el riesgo de exposición a patógenos. Estos que puedan ser transmitidos por sangre y enfermedades transmitidas por aire. Conozcan el plan de infección de su departamento y sígalo. Establecer una rutina de control de infecciones. El control de infección debe ser una parte importante de su rutina diaria. Componentes de un plan de control de infecciones. Estos incluyen determinar el riesgo de exposición, mantener educación y entrenamiento en todo momento y programas de vacunación contra la hepatitis B. El equipo de protección personal, mantener prácticas de limpieza y desinfección y prueba cutánea de tuberculina, prueba de aptitud y el manejo general posterior a la exposición. Supervisar el cumplimiento de estas normativas y mantener los registros en todo momento. Siga los pasos de la práctica de destrezas 2.2 para manejar posibles situaciones de exposición. La limpieza es una parte esencial de la atención, prevención y control de enfermedades transmisibles, asegurando la remoción de organismos de superficie que pueden seguir en unidad. Limpiar la ambulancia después de cada corrida y diariamente, el uso apropiado del equipo de protección personal cuando esté limpiando, remover sábanas contaminadas, ponerlas en la bolsa apropiada para su manejo y cuando sea posible la limpieza debe hacerse en el hospital. Hay más información sobre limpieza de la ambulancia en el capítulo 37, operaciones de transporte. Inmunidad. Aun si tiene contacto con los gérmenes, es posible que no se infecte. La inmunidad es un factor primordial para determinar qué huéspedes se enferman con qué gérmenes. Usted pudiera ser inmune o resistente a algunos gérmenes específicos. Algunas características de la inmunidad son haber sido inmunizado o vacunado o ser capaz de recuperarse de una infección por ese germen. Las medidas preventivas implican cuidar de su salud. Los exámenes de salud anuales deben ser requeridos para todo personal del SEM. Tener inmunizaciones se requiere tener la vacuna contra la hepatitis B o firmar una excepción. Otras inmunizaciones recomendadas incluyen refuerzo de tétanos, difteria, tosferina, vacunas contra sarampión, paperas, rubiola, vacuna contra la influenza y la varicela o incluso haber tenido ya previamente varicela. El manejo general posterior a la infección, a la exposición, perdón. Si usted es expuesto a la sangre o fluidos de un paciente, hay que transferir la atención del paciente a otro proveedor del SEM, limpiar el área expuesta con agua y con jabón y si sus ojos fueron expuestos, enjuáguelos por 20 minutos con agua bidestilada. Activar el plan de control de infección de su departamento y usted tendrá que completar un reporte de exposición. El tiempo es importante, no lo olvide. Algunos agentes infecciosos actuarán rápidamente y otros permanecerán latentes. La activación temprana de este plan es crítica. La seguridad en la escena. La seguridad de todos los involucrados en una situación de emergencia es muy importante. Comience a protegerse usted mismo tan pronto como sea enviado, a través del uso de cinturones de seguridad, usar el equipo de protección personal apropiado, y continúe protegiéndose una vez que esté en la escena. Asegúrese de que la escena está bien delimitada, coloque los dispositivos de alerta para advertir su presencia a otros conductores, estaciónese a una distancia segura de la escena. Asegúrese de que esté bien iluminado si es que se encuentra oscuro y use ropa reflejante. Por eso los uniformes del personal prehospitalario son tan llamativos, porque definitivamente en los escenarios en los que se desenvuelve necesita hacerse notar. Materiales peligrosos. Al llegar a la escena, observe la escena y trate de leer cualquier etiqueta, cartel, números de identificación a la distancia, tal vez usando binoculares.
Un equipo especialmente entrenado en materiales peligrosos deberá ser llamado a la escena para gestionar el desecho de materiales y retiro de pacientes. No se debe atender a pacientes hasta que hayan sido movidos lejos de la escena y estén descontaminados, o la escena se asegura para entrar. No entra a la escena a menos de que sea seguro hacerlo. Aspectos en cuanto a escenas donde hay electricidad como peligro, como riesgo. Lidiar con una línea eléctrica caída está fuera del alcance del profesional de atención prehospitalaria. Delimitar la zona de peligro alrededor de las líneas caídas, usando postes como puntos de referencia. La seguridad de la escena es una medida de distancia desde el poste de electricidad. Los rayos pueden ser una amenaza y pueden presentar un golpe directo o corriente de tierra. Un rayo puede volver a caer en la misma área, por lo tanto evite mantenerse en terrenos elevados para minimizar el riesgo de golpe directo. Para evitar ser lesionado por la corriente de tierra, permanezca alejado de canales de drenaje, áreas húmedas, pequeñas depresiones y cuerdas mojadas. Conviértase en el objetivo más pequeño posible y tire todo el equipo. Fuego. Algunos peligros comunes en escenarios donde hay fuego puede ser el humo, la deficiencia de oxígeno, las altas temperaturas, la presencia de gases tóxicos y el colapso de edificios, algunos equipos o incluso generar explosiones. En cuanto a los choques automovilísticos son eventos comunes para los proveedores del SEM. Los peligros de colisiones vehiculares incluyen tráfico, un vehículo inestable, líneas eléctricas caídas y riesgo de violencia, bolsas de aire y objetos cortantes. Usar el equipo de protección para reducir el riesgo de lesión en todo momento. La ropa protectora para prevenir las lesiones, hay que usar la vestimenta y equipo apropiado es decisivo para su seguridad. Familiarícese con el equipo de protección disponible para usted. Inspeccione su vestimenta y equipo de forma regular, idealmente antes de que llegue a la escena. Existen diferentes tipos de ropa protectora. Para el clima frío consiste de tres capas: una capa interna delgada que retiene la humedad, una capa intermedia térmica que sirve como aislante, una capa externa que es el resistente al viento, lluvia, aguanieve o nieve. El equipo de protección nos protege del calor, fuego, chispas y saltos de corriente, también conocido como equipo de protección contra incendios. Los guantes nos protegen del calor, frío y cortadas. Puede reducir la destreza en una situación de rescate. Los cascos deben ser usados para proteger al personal de atención prehospitalaria de la caída de objetos. Los cascos deben proveer protección contra el impacto superior y lateral. Se requieren correas de seguridad para el mentón para mantenerlo firme en todo momento. Y las botas deben ser resistentes al agua, flexibles y a la medida. Se prefieren botas con refuerzos metálicos en las puntas. La tracción es importante para situaciones de rescate. En la protección de los oídos, un tapón de oídos de espuma tipo industrial suave, mantener también incluso protección de los ojos a través de lentes de protección con blindaje lateral durante la atención del paciente de rutina. Cuando use herramientas, póngase protección personal, facial y visores. En cuanto a la protección de la piel, bueno, nos protege de contra quemaduras del sol, trabajar a la intemperie, use un bloqueador solar con factor de protección mínimo 15. Y la protección corporal también es importante. En algunas ocasiones puede llegar a requerirse chalecos antibalas, rango de ligero y flexible, pesado y voluminoso. Los chalecos pueden no ser prácticos para uso diario, depende del escenario, es donde los vamos a considerar. Cabello largo, suelto, anillos, joyería. Muchos servicios del SEM tienen políticas de restricción respecto al cabello, anillos y joyería. Debe sujetarse el cabello, limitar el número de anillos y usar un solo reloj en la muñeca. Atención de pacientes con enfermedades críticas y lesionados. El paciente necesita saber quién es usted y qué está haciendo. Hágale saber en todo momento al paciente que está atendiendo sus necesidades inmediatas. Evite hacer comentarios no profesionales durante la reanimación y trate a todos los pacientes con dignidad y respeto. Respondiendo a las manifestaciones o respuestas del paciente crítico. ¿Cómo se puede llegar a presentar este paciente en los escenarios en donde nos desenvolvemos? Bueno, el paciente puede llegar a presentar respuestas de tipo ansiedad, dolor y miedo, ira y hostilidad, depresión, dependencia, culpa, puede llegar a presentar problemas de salud mental, recibir malas noticias no relacionadas, y el proveedor debe estar preparado para atender al paciente en estas de sus presentaciones.
Técnicas para comunicarse con el paciente crítico. Evite comentarios tristes y sombríos. Observaciones sobre la condición del paciente pueden incrementar su ansiedad o comprometer su recuperación. Hay que orientar al paciente sobre sus alrededores. Hay que ser honesto, pero también hay que decidir cuánta información puede entender y aceptar el paciente y cuál información definitivamente no le beneficia. Permitir al paciente ser parte de la atención dada. Dar cabida a la esperanza. Si queda la más mínima posibilidad de esperanza, transmitir ese mensaje al paciente. Localizar y notificar a los miembros de la familia. Esto se realiza asegurando al paciente de que usted se enfocará en notificar a las personas apropiadas sobre su condición. Ahora, niños críticamente enfermos y lesionados. Los niños deben ser atendidos como cualquier adulto. Es importante que un miembro de la familia o adulto responsable acompañe al niño para aliviar su ansiedad y ayude en la atención conforme sea apropiado. Lidiar con la muerte de un niño definitivamente es un evento trágico y temido. Ayude a la familia en el periodo inicial después de la muerte. Ayudando a la familia a aceptar la muerte en un lugar privado, puede llegar a presentar shock, negación e incredulidad. Son emociones y reacciones comunes ante la muerte de un pequeño. Si las circunstancias lo permiten, permita a los padres cargar al niño. Use su mejor criterio para determinar si esto es apropiado. Deje que las acciones de la familia lo guíen. La familia puede querer ver al niño y usted debe permitirlo. Prepare a los padres para lo que verán, más en los escenarios de trauma donde la presentación puede no ser grata, y entonces advertirles sobre las características o las condiciones en las cuales se encuentra el pequeño es importante. Muerte y agonía. La muerte puede ocurrir y esto puede presentarse de una forma muy repentina o después de una enfermedad prolongada. Y trágicas son ambas. El profesional de atención prehospitalaria algunas veces se enfrentará a la muerte. Es importante que entonces conozca las etapas del proceso de duelo. Negación, esto no me puede estar pasando a mí. Ira y hostilidad, negación, negociación, perdón, en donde daría todo porque esto no hubiera pasado. Depresión y aceptación. Es importante destacar que no se presentan en este mismo orden, pero definitivamente la persona pasa por estas etapas. ¿Qué puede hacer entonces el profesional de atención hospitalaria ante un escenario de muerte y agonía? Hay que preguntar al paciente y su familia si hay algo que puedas hacer para ayudar. Hay que reforzar la realidad de la situación. En algunas ocasiones los familiares no aceptan el evento que acaba de ocurrir y es importante hacerles saber que no hay milagros inesperados en ese momento, que la persona ya perdió los signos vitales, que la persona ha muerto. Sea honesto y sincero en todo momento. No decir que sabe cómo se siente el paciente o la familia. Lo peor que puedes decirle a una persona que acaba de presenciar una muerte es entiendo cómo se siente. Por lo tanto, dejar que el paciente o los miembros de la familia se lamenten a su manera es una buena opción. Existen eh, una serie de aspectos que nosotros debemos cuidar cuando hablamos con una persona que acaba de recibir una noticia de esta magnitud. No existe una receta de cocina para saber qué decir, pero sí hay aspectos que debemos evitar. Evite decir frases como dele tiempo, las cosas van a mejorar. No debe cuestionar la voluntad de Dios. Tiene que seguir con su vida. Tiene que seguir adelante. Siempre puede tener otro hijo. No es el único que sufre. La vida sigue. Sé cómo se siente. Son algunas de las frases que definitivamente estarán prohibidas cuando abordamos a una persona que le acabamos de dar esta noticia. Intente frases como lamento su pérdida, está bien sentirse enojado, debe ser difícil de aceptar, esto debe ser doloroso para usted, dígame cómo se siente, si quiere llorar, está bien, puede hacerlo, y la gente de verdad se preocupó por realizar sus intervenciones, se hizo todo lo posible, la magnitud de sus lesiones eran demasiado graves, etcétera, etcétera. El manejo del estrés en el trabajo es otro aspecto esencial. El SEM es el trabajo de más alto estrés. Es importante conocer las causas de estrés y cómo lidiar con él.
Existe también el síndrome general de adaptación, donde hay una respuesta de alarma al estrés, una reacción y resistencia al estrés y una recuperación o agotamiento por estrés. Las manifestaciones fisiológicas que tenemos que reconocer, bueno, es el aumento de las respiraciones y la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, vasos venosos dilatados cerca de la superficie de la piel, causa piel fría y húmeda, pupilas dilatadas, músculos tensos, aumento de los niveles de glucosa en sangre, transpiración frecuente, flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal disminuido. Y hay situaciones estresantes a las que el proveedor del SEM se va a enfrentar, situaciones peligrosas que requieren habilidades físicas y psicológicas, pacientes críticamente enfermos o lesionados, pacientes que se encuentran muertos o en agonía, visiones, olores y sonidos abrumadores, situaciones con múltiples pacientes, la atención de pacientes, familiares y transeúntes enojados o molestos, y la impresibilidad de demandas del SEM. Existen diferentes reacciones del estrés. Existen reacciones de estrés agudo que ocurren durante una situación estresante. Existen reacciones de estrés retardadas que se manifiestan después de un evento de alto estrés. Y reacciones de estrés acumulado. Esto puede ser a través del estrés prolongado o excesivo. El trastorno de estrés postraumático puede desarrollarse y se caracteriza por volver a experimentar el evento y responder de forma potenciada a estímulos que recuerdan el suceso. El manejo de estrés por incidentes críticos fue desarrollado para disminuir la probabilidad del trastorno de estrés postraumático. El manejo de estrés por incidentes críticos puede ocurrir formalmente. Los profesionales entrenados en el manejo de estrés en incidentes críticos promueven sesiones de alivio realizadas durante o inmediatamente después del evento. Sesiones de informes llevadas a cabo de 24 a 72 horas después del incidente. Si el manejo de estrés por incidentes críticos no es una opción, la mayoría de ellos no lo consideran importante, pero es de vital importancia. La asesoría privada por un profesional de salud mental puede ser preferible. Signos de alerta de estrés acumulado. ¿Cómo detectar cuando estoy acumulando el estrés? Bueno, irritabilidad hacia compañeros de trabajo, familia y amigos, incapacidad para concentrarse, problemas para dormir, horas de sueño incrementadas, pesadillas, sentimientos de tristeza, ansiedad o culpa, indecisión, pérdida de apetito, problemas gastrointestinales, pérdida de interés en actividades sexuales, el aislamiento, pérdida de interés en el trabajo, consumo o incremento de alcohol, uso de drogas recreativas, síntomas físicos como dolor crónico, dolor de cabeza, dolor de espalda, sentimientos de desesperanza son algunas de las banderas rojas que tenemos que identificar. Situaciones estresantes. Muchas situaciones son estresantes para todos los involucrados. Tenga cuidado extremo con sus palabras y acciones. Lleve sentido de orden y estabilidad al caos aterrador que puede estar experimentando el paciente. Dé a los pacientes la oportunidad de expresar sus miedos y preocupaciones. Es generalmente mejor transportar a padres con sus hijos. También se enfrentará a situaciones violentas, como por ejemplo, algunas de las situaciones potencialmente violentas pueden ser disturbios civiles, grandes concentraciones de personas potencialmente hostiles, disputas domésticas, escenas de crimen. Cuando múltiples agencias responden, es importante saber quién está al mando y quién estará dando las instrucciones. Usted y su compañero deben estar protegidos de los peligros en la escena para poder dar atención. Las autoridades deben asegurar la escena antes de que usted entre. No alterna evidencia No altere la evidencia en la escena del crimen a menos que sea necesario para poder atender al paciente. Existen emergencias de comportamiento. Las emergencias no tienen una causa física clara, probablemente sea un tema de conducta. La causa puede resultar ser física, por ejemplo, hipoglucemia, trauma en cabeza, hipoxia, ingestión tóxica. Estas emergencias generan una conducta aberrante. La mayoría de las emergencias de conducta no representan una amenaza, pero algunas sí. Usted debe tener precaución en estos casos. Existen también algunas cuestiones de estrés en el lugar de trabajo, problemas. Y esto puede verse la diversidad cultural en el trabajo. Recuerde que cada individuo es distinto.
mantener una comunicación de forma respetuosa y entender cómo comunicarse de forma efectiva con compañeros de trabajo de distintos orígenes. Evitar siempre el acoso sexual. Existen dos tipos de acoso: por compensación y ambiente de trabajo hostil. El acoso sexual por compensación: el acosador pide favores sexuales a cambio de algo más, como una promoción. En el ambiente de trabajo hostil, esto implica bromas, toqueteo, miradas lascivas, peticiones de citas, conversación sobre partes corporales, y la intención del acosador no importa, sino la percepción del acto y el impacto que la conducta tiene en alguien más. Los profesionales de atención prehospitalaria y otros profesionales de salud pública dependen de otro para su seguridad. Es especialmente importante que usted desarrolle relaciones no adversas con sus compañeros de trabajo. Y también es importante que reporte una situación de acoso a su supervisor de forma inmediata. El consumo de sustancias incrementa el riesgo de accidentes y tensión. Es la causa de malas decisiones de tratamiento. Busque ayuda o encuentre forma de confrontar a un compañero de trabajo adicto. Permitir que continúe representa un riesgo enorme para el público. Existen programas de asistencia para empleados, están generalmente disponibles. También la prevención del suicidio. Una combinación de estrés acumulado y estrés agudo e intenso puede ser una carga pesada para los proveedores del SEM. Si usted o algún compañero de trabajo expresan ideas de suicidio, deberían buscar ayuda profesional. Hay que prevenir también lesiones y enfermedades. Muchos departamentos del SEM han establecido programas de prevención de lesión y enfermedad. Cada programa incluye 6 elementos interrelacionados e interdependientes. Esto implica liderazgo gerencial, participación de los trabajadores, identificación y evaluación de peligros, prevención y control de peligros, educación y capacitación, evaluación y mejora de programas. Gracias.